Los periodistas. Saludo de nuevo al doctor Fidencio Aguilar Víquez. Digo de nuevo porque tuve el gusto de saludarlo la noche del martes en un homenaje que le hicieron a don Manuel Díaz Cid, a nuestro querido amigo Manuel Díaz Cid, para unos maestro, para otros amigo, para otros fuente de información, para otros asesor, todo un personaje interesante que la Facultad de Ciencias Políticas y Filosofía, ¿no? Creo que están juntas ya ahí en alguna cosa. Hicieron No, ciencias políticas y de gobierno. y de gobierno, eso. A ver, te tengo un tema ahí que, pues no sé, a ver cómo lo aterrizamos, mira. Hay un eh, pensador moderno, nació no hace mucho en Barcelona en 1990, pues tiene escasos años, Isaac Marcet. Fundó una empresa que se llama Playground y un medio de comunicación orientado a las redes y dirigido a los jóvenes que llegó al top de los 10 más leídos en el mundo, con más de 16 millones de seguidores y mil millones de reproducciones. Es impresionante. Este señor escribió un libro este año, editado por Plaza y Janés, La historia del futuro. Y le hacen una entrevista donde habla de Silicon Valley, habla de las redes sociales, habla del equilibrio entre el tiempo cronológico, Cronos devorando a sus hijos, y el tiempo cairótico, el tiempo de la vivencia interna y de lo poético. Y lleva la entrevista a un tema que se me hizo muy interesante en relación a tus puntos de vista filosófico. Silicon Valley, el priorato de Sion o la conspiración judeomasónica, todos estos son males que afectan al mundo, le pregunta el reportero. Y él comienza a hacer todo un análisis, ¿no? Sobre las redes sociales, sobre una serie de cosas. Y aparece un tema. Dice, ¿qué te parece que hay dos madres que están recogiendo firmas, ya llevan más de 40,000, para pedir que se prohíba el uso del teléfono celular, del móvil, como le llaman en España, a los menores de 16 años? Y responde, me parece una gran idea, de hecho yo no estoy en redes sociales, y tiene la cantidad de éxito que te leí hace rato de más de 1,000,000,000 de entradas. Dice, yo no estoy en redes sociales y creo que es un modelo de negocio muy tóxico. Tienen demasiado poder. No deberían permitirles recoger tantos datos y manipularlos. Es un riesgo tan grande como el fuego que robó Prometeo, modificación genética, inteligencia artificial. Son armas demasiado poderosas en manos de capitalistas que buscan un crecimiento geométrico e infinito. El suyo, claro, una red social ha de ser pública porque hablamos de autopistas por donde va la información, que es lo que sustenta la democracia. Y también los medios de comunicación habrían de ser entidades público-privadas. Le preguntan si tiene futuro el oficio periodístico. Y dice, sí, sin duda, y más en un mundo superpoblado como el que tenemos hoy, tan complejo, necesitamos información veraz. Sin embargo, no somos capaces de discutir los temas, dice, y necesitamos información veraz y modelos de negocios que paguen bien a los periodistas por hacer su trabajo. Tendríamos que prohibir tanto la modificación genética como la inteligencia artificial hasta que conozcamos sus efectos secundarios. Para él se está rompiendo, destruyendo el tejido afectivo, la comunidad. Antes las familias incluían a muchos miembros, desde los nucleares a otros como los vecinos. Había solidaridad en general entre unos y otros, y de alguna manera todos se cuidaban entre sí. Y hoy día, ¿qué pasa? Los niños, y eso ya no lo dice él, pero los niños en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis, no tienen espacios
como nosotros cuando éramos niños, para correr en las calles de las ciudades. Los niños tienen que ser llevados a un club, a un parque, a un espacio cerrado, porque hay un peligro constante en relación a que las grandes ciudades han sido concebidas para el automóvil, para el transporte público, para las plazas comerciales, etcétera, ya no para la convivencia humana de lo cotidiano. Y me gustó el tema porque se puede atacar desde la óptica periodística, como lo dice uno de los párrafos, bajo la óptica del urbanismo, que es muy interesante, la concepción del entorno en relación al uso del hombre, pero también en función del pensamiento filosófico, de qué estamos haciendo por mejorar nuestro futuro. El manejo de los tiempos, el uso del tiempo, y esto de las madres que buscan firmas para que los niños no tengan celulares antes de los 16 años, me sorprendió, Fidencio. ¿Cómo lo ves tú? ¿O estoy Bueno, medio jalado con el tema? bueno, yo creo que siempre los problemas no dejan de ser complejos y precisamente la complejidad pues supone también aplicar un pensamiento complejo, pero me parece que también algunas extrapolaciones nos ayudan a situar mejor la problemática. Cuando digo extrapolaciones, quiero decir hasta cierto punto cuando exageramos la proyección, podemos vislumbrar cuáles serían las secuelas de un problema que a lo mejor está latente, pero si sale, si se manifiesta y se muestra e impacta en todo lo que da, puede ser muy desastroso. Y creo que es un poco lo que está planteando Marcet, ¿no? Llama la atención porque estamos hablando de una generación joven, ¿no? 33 años, pues es un joven prácticamente que acaba de salir al ámbito, al ámbito social, al ámbito del trabajo, ¿no? Al ámbito de la toma de decisiones, porque normalmente si hacemos caso de la teoría de las generaciones planteada por Ortega y Gasset, por ejemplo, o continuada por Julián Marías, ambos españoles, eh, la generación de los 30 a los 45 años, que más o menos ellos sitúan generaciones entre 15 años, ¿no? Son las que están tomando las decisiones. Digamos, las generaciones de los 15 a los 30 años son las que se están formando en la escuela y en las universidades. Y en ese sentido, la generación de Marcet, que a los 33 años está ubicando el problema y está decidiendo finalmente como creador, ¿no? De este playground. Sin duda, esos 100 millones que le siguen o que le ven, ¿no? Pues es una herramienta poderosa. O sea, los que toman decisiones finalmente lo hacen porque tienen herramientas y tienen la capacidad de hacerlo y tienen el poder de hacerlo. Y me parece que su mirada es atendible. Ahora hay que ver si es entendible, porque estamos hablando de una generación que está situando los problemas primero en las personas y luego en la convivencia humana. Y creo que eso, como tú dices, es el punto de convergencia del periodismo, de la filosofía, de la cotidianeidad. Estas dos madres que buscan estas firmas, de alguna manera es porque han visto ya no solo los riesgos, los peligros, sino ya los problemas que tienen los hijos menores de 16 años que utilizan el teléfono celular como un modo de vinculación. Y entonces ahí es donde la relación humana o la convivencia humana se ve afectada.
en un espectro más amplio, como tú lo dices, a diferencia de otros tiempos y de otras generaciones, la tuya o la mía, en las que podíamos jugar en la calle sin mayores recursos que la vecindad con los compañeros de la colonia o de la cuadra o del pueblo, como es mi caso. Entonces, hoy que vemos esa convivencia ya está mediatizada, creo que es un primer gran cambio. Las convivencias de antaño eran convivencias más o menos directas, más o menos geográficas, ¿no? Hoy las vinculaciones y las convivencias son virtuales, son digitales, ¿no? Y eso ya es un cambio, diríamos, en la geografía existencial. Si antes la geografía existencial era la tierra, el terreno, el barrio, el espacio, hoy es otro tipo de espacio, es lo virtual. Y eso es un gran cambio, porque ahora tenemos, diríamos, las cosas a la mano, pero no de forma directa, sino de forma virtual, con un gran riesgo. Y el gran riesgo es que lo virtual puede manipularse, cuando menos en un rango superior a lo geográfico físico o al espacio físico. Y entonces hoy creo que el tema que menciona Marce en el sentido del periodismo, que fue entiendo que es el origen de la entrevista, ¿no? Y aquí de lo que se trata es qué cosa es veraz, qué cosa no es veraz, qué cosa es verídico o verificable y qué cosa no lo es. Y ese es el problema que tenemos, que nuestra convivencia se ve trasladada a un ámbito donde se mezclan verdades, medias verdades y francas mentiras. Y creo que ese tipo de vinculación, pues claro que afecta la convivencia, no solo la convivencia directa, ¿no? Hay padres que están de migrantes en los Estados Unidos y sus hijos están en México y se comunican de forma virtual. Y por supuesto que esta mezcla de verdades, medias verdades y francas mentiras, pues afecta o puede afectar esa vinculación. La propia Internet y sus diversas capas también. Creo que ese, diríamos, se modifica. Aquí quizá la pregunta sea, si se modifica la geografía, ahora pasando de la geografía física a la geografía virtual, si hay riesgos de que haya una mezcla muy grande entre verdad y no verdad, o entre esto que se denomina ya verdad líquida, que puede cambiar, que puede oscilar, que puede desecharse, etcétera, si eso es suficiente o sigue siendo la base para una vinculación adecuada y humana. Yo tengo la impresión que aquí hay una ambigüedad. Sí podemos vincularnos, ciertamente, sí podemos entablar comunicación, la podemos hacer en cualquier parte del mundo, ya no es un límite la geografía física, pero claro que también podemos ser víctimas, y creo que es lo que han visto estas madres que reclaman firmas, podemos ser víctimas de ese tipo de vinculación, en el sentido de que no sea una vinculación auténtica, no sea una vinculación realmente benéfica, no sea una vinculación que suponga el crecimiento personal y comunitario, porque aquí lo comunitario, el problema es que se traslada de nueva cuenta al ámbito virtual y entonces la comunidad también sufre una transformación. ¿Qué tipo de comunidad suponen las redes sociales? Personas que conocemos no necesariamente de manera física y que podemos tratar quizá en las redes, pero cuyo conocimiento no nos permite visualizar directamente. Yo tengo un amigo, por ejemplo, Jesús Manuel, Sí. que dejé en la prepa en el año 82, 83 más o menos. Y nos volvemos ahora a encontrar a través de Facebook y no nos hemos vuelto a ver físicamente desde el 82.
nos hemos tratado virtualmente. Tú y yo nos saludamos el martes que mencionaste en el homenaje a don Manuel, ¿no? Nos saludamos, etcétera, etcétera, pero también estamos ahora aquí comunicándonos. Entonces, de alguna manera tenemos los dos Sí, sí, ámbitos. sí. Pero, o sea, fíjate, esto que dices tú, tiene que ver con la última parte que leí de cuando le preguntan si se está rompiendo el tejido afectivo, la comunidad. Y él dice, sí, el concepto de familia se ha reducido hasta dejándolo casi vacío. La comunidad ha dejado de ser la comunidad de seres humanos y se ha convertido en la comunidad cibernética, en la comunidad de afinidades marcadas por el algoritmo o por la tendencia de compra, por el consumo de videos, tú buscas en este momento pues, mocasines, por decirte algo, ¿No? y en tu computadora te saldrá ahí una serie, la historia del mocasín, zapatos, qué sé yo, y después abres otra página en el mismo navegador y te aparecerán los anuncios de las marcas de los mocasines que están en oferta. Eso es lo que hace el algoritmo y eso es lo que fomenta una concepción de la comunidad diferente. Hace muchos años, en algún programa, en alguna entrevista que te hice, comentaste del impacto que tenía la televisión entre los niños y las limitaciones que tú habías considerado prudentes para tus hijos, de las horas, del tiempo, de los programas que tenían que ver por televisión. No sé si te acordarás, hace muchos años. Sí. Y yo me quedé pensando en que cuando yo era niño había la hora de ver la televisión. Era una hora. Y todo el mundo se sentaba en torno del aparato a ver el programa pues, que los adultos habían decidido que podías ver. Hoy día, cuando los niños tienen el dispositivo en la mano, la iPad, ya hay iPads que tienen un formato y una cubierta, un forro especial para los niños para que sean más atractivos para ellos, estás entrando en un escenario incontrolable de la cantidad de información que esos niños están recibiendo. Y esto va a provocar una concepción de comunidad totalmente diferente a lo que tuvimos nosotros, como tú decías, en el pueblo, en el barrio, en la colonia. Ya no va a haber niños de barrio, ahora va a haber niños de comunidad, de Face, de grupos de Face, de Instagram, de TikTok, de no sé cuántas otras cosas vayan a salir y a inventar en el futuro. Y pronto tendrás con la inteligencia artificial amigos que no son ni siquiera seres humanos, que no son inteligencias humanas, sino inteligencias artificiales que te genera el chat GPT, el no sé qué tantas cosas. Oye, esto a mí me espanta, Fidencio, no sé, me alarma. Sí, bueno, es complejo y la misma complejidad asombra. Creo que sí, ciertamente el asombro, ¿no? El asombro es impresionante. El cambio es, hasta cierto punto de vista, radical. Sin embargo, creo que humanamente seguimos teniendo, diríamos, la misma base antropológica. Somos seres que necesitamos de los semejantes y buscamos a los semejantes. Somos gregarios, somos relacionales. Y ser relacional significa que solo con el otro, con los otros, podemos encontrarnos a nosotros mismos. Y me gustaría, digamos, como plantear una metáfora o un par de metáforas para que podamos comprender y quizá no asustarnos tanto sin que esto implique un descuido así de decir, bueno, pues la situación es esa y ya que hay que dejarlo pasar, sino más bien con una cierta mirada eh, crítica, por así decirlo, una mirada crítica, podamos afrontar estos retos. Las metáforas que quiero mencionar son de origen judío. Eh, una es que un rabino en una ciudad, Praga, me parece,
soñaba permanentemente que en otra ciudad cercana a Praga había un puente y debajo del puente un tesoro. Y ese sueño era recurrente hasta que una vez decide seguir su sueño y se va a esa otra ciudad cercana a Praga e identifica el puente, identifica el lugar de su sueño y empieza a cavar. Entonces un guardia, un policía de ahí, de esa ciudad, lo ve, lo mira y le interroga. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está rascando? Y el rabino le platica su sueño. Y entonces el guardia, curioso, le dice, ah, caray, o sea que usted hizo esto por un sueño. Dice, yo ni de loco, yo también he soñado que en Praga, en una casa, y describe la casa, debajo de la estufa hay un tesoro. Y estaba describiendo la casa del rabino. Entonces el rabino entiende ese sueño y deja allí el asunto y regresa a su casa, cava debajo de la estufa de su casa y encuentra el tesoro. Anda. Entonces, lo que quiero decir con esto es una metáfora, por supuesto. Antropológicamente necesitamos que otro nos diga. Nosotros buscamos nuestro tesoro, nuestra realización, nuestros sueños, etc. Pero que al final de la historia está en nuestra casa, es decir, está en nosotros. Pero es necesario que salgamos de nuestra casa, que salgamos de nuestro lugar, de nuestro estado de confort, que salgamos y que otro, incluso que no esté interesado, porque el guardia dice que él no está loco, que él no va a seguir ese sueño. Y entonces es allí donde a la luz del otro, en el contacto, en el vínculo, en la relación con otro, es como nos descubrimos y como descubrimos dónde está aquello que buscamos. Eso no cambia, Jesús Manuel, pienso. Eso permanece y por eso es que salimos y buscamos nuestros sueños. El ser humano es un ser relacional porque tiene sueños, porque tiene sed de plenitud. En filosofía decimos una sed ontológica de plenitud subsistencial. Suena así muy rimbombante, pero en el fondo es seguir nuestros sueños de realización. Y eso no va a cambiar. Los niños, estos niños que podemos suponer, los hijos de estas dos madres que buscan la firma, igual que nosotros, cuando niños, buscan sus sueños, como nosotros los buscamos. Y eso no va a cambiar aunque cambie la geografía. O sea, ¿quieres decir que con las nuevas herramientas, con las nuevas tecnologías, el iPhone, el Android, lo que quieras, el dispositivo, el celular, el móvil, van a sustituir aquellos cuentos? Decían, no se acordaban si Manuel de Asís había leído primero a Bambi o a Jumbo, ¿te acuerdas? Esa confusión ahí. O sea, yo no sé qué le habrá impresionado a una persona que nació en el 30 y pico, 40, sí, 40, o qué año nació, Manuel? En el 38, ¿qué le habrá impresionado de leer a Bambi o de leer a Jumbo? Cuando yo era niño, creo que me impresionaba más que tenía su reloj, que podía ver como televisión, el Mandrake, ¿cómo se llamaba? Aquel personaje. ¿El mago? ¿Mandrake el mago? No, uno que traía, era un detective que traía un reloj, que el reloj era una televisión. Pues eso era inimaginable. Hoy día es totalmente real, ¿no? Cada cuestión nos va generando una percepción de la realidad diferente. Cuando se Sí. leían las historietas, cuando se leían los cuentos, cuando los periódicos te avisaban lo que había pasado 3 meses antes, 2 meses antes, cuando el telegrama te anunciaba, llegó un telegrama y decías, es una mala noticia, porque para que alguien te mande un telegrama es porque es urgente, para que te enteres de algo. Si te remontas a la historia, los reyes de España
se enteraron de Colón? ¿Cuántos meses después de que había llegado al nuevo continente? Cuando hoy día podemos ver casi en vivo y a todo color, o ya en vivo y a todo color desde la guerra del Golfo Pérsico, los ataques en directo, ¿no? Todo esto va cambiando la percepción de la realidad y por lo tanto de los sueños. Esta metáfora que acabas de contar de, del rabino, si la aplicáramos a lo de hoy, a los tiempos de hoy, ¿el sueño sería diferente, pero el resultado de la metáfora sería el mismo? Pregunto. Yo creo que ese es el mensaje Ese es el mensaje. del cuento, es un cuento jasídico, que es que por mucho que salgamos de nosotros y por mucho que vayamos fuera buscando nuestros sueños, en el fondo, en nosotros mismos se encuentra nuestro mejor tesoro. Y nuestro mejor tesoro es nuestra casa, en el sentido físico, es nuestra casa, somos nosotros mismos, pero tenemos que buscar en nosotros, tenemos que rascar en nosotros para descubrir el tesoro. Y creo que eso es en un sentido antropológico es, los seres humanos no vamos a cambiar eso. Es decir, si nosotros jugamos en el barrio y nuestro modo de vincular era un poco más directo y nos enterábamos de las noticias con semanas postergadas y hoy las generaciones nuevas tienen otro sentido de la realidad, no cambia, sin embargo, el afán de realización y los sueños que se puedan generar. A lo mejor aquí el sueño es conocer en persona a una persona que me sigue virtualmente y lo puedo hacer después de 20 años, descubriendo que era mi vecino, que estaba en la otra calle. Y quizá entonces volvamos a recuperar la calle, un poco como en este cuento de 1984, la novela de Orwell, la del gran hermano. El protagonista, Smith, Sí. cuando logra escabullirse por allí porque tiene un romance con una de sus compañeras, pero tienen que esconderse para evitar el ojo del gran hermano. En una de esas está en la calle sentado en una banca, en un parquecito, y está recordando cómo eran antes las cosas de que el gran hermano se apoderara con su visión de todo. Y así quizá volvamos a descubrir después de 10 años que la persona que me seguía pues era mi vecino. Hace como 5 años, creo, yo estoy en Face, estoy en Twitter. Recientemente me animaron a que metiera yo muchas de las cosas que hago, que produzco informativamente en Instagram. El Instagram es lo que menos sigo porque son fotos, 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 y como que creo que tiende mucho a lo banal, a explotar la parte banal de los seres humanos. El Face me parece más de aportación de ideas, de discusiones, de cosas. El Twitter es evidentemente para el círculo rojo, para el grupo elitista de la política, ¿no? Y hace años me sorprendió mucho que apareció una función nueva en el Facebook donde decía, si querías localizar a tus amigos de Face, que así se les llama, amigos, realmente los amigos yo los cuento con los dedos de la mano, y quizá no los vea todos los días y quizá los vea, como decías hace rato, con tu compañero de escuela, cada Corpus y San Juan, pero sabes que es tu amigo, hay algo que los une, ¿no? Sí, sí, Y sí. hay conocidos, hay personas con las que convives. Aristóteles hablaba de 3 tipos de amistad, ¿no? Y bueno, nos cambiaríamos de tema, pero sale esta función donde decía que si querías localizar a tus amigos cercanos en la zona donde estabas. Y se me ocurrió sentado en el café, en el portal, ahí a un lado del pasaje, activarla y ver qué pasaba, por curiosidad, por experimentarlo, o por morbosidad, o por concupiscencia, cualquiera de esas cosas se me Creo que ocurrió. era un Empezaron a tipo de... salir puntitos donde decía a tantos kilómetros, a tantos metros, y había una persona que estaba sentada prácticamente atrás de mí.
Ah, mira. que en mi vida había yo visto. O sea, su fotografía de, de avatar, de su cuenta, no correspondía a la persona que físicamente identificaba el punto en donde me estaba diciendo el Face que estaba. Y me espanté, porque dije, esto no es para mí. O sea, esto de, sí está bien que tengas seguidores en tu cuenta de Face, pero de ahí a te topas un día con una señora en el supermercado en la caja, ay, somos amigos de Face. ¿Y esta señora quién es, mano? No sabes si te va a pedir prestado, si te van a secuestrar, si... O sea, ¿dónde queda ya esa parte de la comunidad en relación a los seres humanos reales? Mira, yo creo que hay otra realidad que creo que también es muy similar a la de la búsqueda y la necesidad de salir de nosotros para descubrir nuestros sueños, nuestro tesoro. Como tú lo dijiste hace un momento, los amigos realmente que son tales, en realidad son pocos. Por supuesto que tenemos amigos en el sentido de conocidos con los cuales nos hemos de alguna vez relacionado, que hemos coincidido por diversas pretensiones a lo largo de nuestra vida, en fin, por supuesto. Pero como decía Platón y como decía Aristóteles, también los amigos, por eso son como tesoros. No es que te Ah, ok, encuentres entonces el tesoro es la amistad, entonces el tesoro es el ser humano. el tesoro es el ser humano, eres tú mismo, porque fíjate que también con nosotros mismos tenemos una relación. Nosotros no nos conocemos enteramente, entonces hay que buscarnos. Ese yo Nosotros conocemos de nosotros lo que nos toleramos a expensas de lo que escondemos, de lo que no queremos revelar. Y los de lo demás, el otro tiene una percepción diferente de lo que yo soy. El conocimiento que tiene el otro de mí difiere del que yo pueda tener de mí mismo sustancialmente. entonces ahí hay una primera relación, Jesús Manuel, de mí conmigo mismo. Entonces, ¿Ah? el primer tesoro es soy yo mismo. Y luego están estas amistades, ¿no? El amigo, ¿no? La amiga, ¿no? E incluso la relación amorosa, el tú también es un tesoro. Un poco esta lectura del libro de la sabiduría, ¿no? Que habla de la mujer, de la esposa, ¿no? Del que es fiel, ¿no? Es un tesoro. Entonces, la amistad y la relación con una pareja también son un tesoro. Y luego, diríamos, el mayor tesoro, el deseo de plenitud, ¿no? Que para los que somos creyentes, pues sería indudablemente Dios. ¿No? Pero bueno, como que son dimensiones, la dimensión antropológica consigo mismo, la dimensión Sí, relacional también sí, antropológica con sí, el otro, ¿no? sí. Lo que hace la comunidad, porque una primera comunidad se da en la relación amorosa, luego en la relación amistosa, en la relación con los hijos o con los consanguíneos, Sí. y luego así en la relación, hasta llegar a la relación del Estado, eh, en el cual, como ya es un número mayúsculo, pues esas relaciones, la estructura del Estado, la estructura social, pues se va dando por estamentos, se va dando por oficios, se va dando por actividades, se va dando por necesidades, se va dando de diversas formas. La estructura social es también otro tema que después podríamos abordar, ¿no? Siguiendo algunas eh, orientaciones, por ejemplo, de Julián Marías, que estudió mucho el tema de la estructura social, ¿no? Pero ahorita, digamos, lo que me interesa o lo que me interesaba aportar con la metáfora de este cuento jasídico era que el vínculo con el otro no va a cambiar aunque cambie la geografía. Y pienso yo que incluso con la inteligencia artificial, el vínculo con el otro, muy difícilmente pienso yo que sea la máquina o el algoritmo. El otro, si no soy yo, es otro similar a mí.
Y vamos a suponer que se acabara la especie humana y que solo quedara un individuo de la especie y se relacionara con un algoritmo, su otra edad, la de sí mismo y la del algoritmo, creo que podría allí sustancialmente ser la misma, aunque cambie la geografía espacial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo sé que con esto no se resuelven las cosas, por supuesto, pero sí es un acercamiento a comprender que aunque cambien los avances tecnológicos, creo que el anhelo de saber quiénes somos y quién es el otro va a seguir siendo exactamente el mismo por esta disposición antropológica. Ahora, el tema social, y aquí me gustaría citar la otra metáfora. También se trata de un rabino. Un rabino fue visitado por Dios, por el Señor. Y entonces este rabino siempre pedía a Dios que le ayudara a distinguir el cielo del infierno. Y entonces el Señor le dice, ven, te voy a mostrar cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno, que tiene que ver con la relación con los demás, por eso viene a colación la metáfora. Y entonces lo lleva a una habitación. Y en esa habitación había una mesa. Al centro de la mesa había un manjar suculento. Y alrededor de la mesa había unos individuos que tenían en su mano un cucharón, pero ese cucharón era más largo que su brazo. De tal manera que, aunque era un manjar lo que estaba allí al centro de la mesa, ellos cuando tomaban el cucharón para comer, para tomar del manjar, pues no podían llevárselo a la boca porque el largo de ese cucharón era más largo que sus brazos. Y entonces le dijo el Señor al rabino, este es el infierno. No poder comer lo que está preparado para los comensales. O sea, que los comensales no coman lo que está preparado para ellos. Eso es el infierno. Y entonces el rabino le pregunta, ¿y el cielo entonces? Y lo lleva a otra habitación. Exactamente el mismo cuadro. Una habitación donde hay una mesa en cuyo centro está un manjar y también hay comensales alrededor. Pero con una diferencia. También tienen los mismos cucharones y tampoco su mano es suficiente para tomar el cucharón por sí mismo. Pero estos, en vez de estar intentando consumir para sí el manjar, le están dando a otro de los compañeros allí en la mesa, le están dando el manjar. Y ellos a su vez están recibiendo el manjar de la mano de otro. Y entonces el rabino comprende la diferencia entre el cielo y el infierno. Entonces, lo que quiero ilustrar con esto es que en un escenario como el escenario virtual, o el escenario geográfico, como nos tocó en las generaciones anteriores, la clave de lo que pudiéramos denominar la amistad social o la compañía adecuada, el barrio, la colonia, la calle, y que hoy pudiéramos ubicar en las redes sociales, es precisamente eso, lo que hace la diferencia entre el cielo y el infierno, es decir, entre lo humano y lo que es inhumano y deshumanizante, es esa capacidad que tenemos de servir al otro con nuestros talentos, con nuestros tesoros y de recibir de otro los tesoros que nosotros necesitamos. O sea,
la reflexión es que para sobrevivir no puedes ser individualista. Así es. Aunque es cierto que muchas veces las redes sociales, como también ocurría en nuestras generaciones, podía haber mucho individualismo, podía haber mucha incomunicación, aunque estuviéramos cara a cara. O sea, a mí me cuesta trabajo, nuestros papás pues también tenían sus problemas, tenían sus trabajos, y muy difícilmente había una comunicación con nosotros. Como hoy, muy difícilmente hay una comunicación entre padres e hijos que ambos están muy metidos en cada uno en su celular. O sea, la incomunicación sigue siendo la misma. Lo mismo que la comunicación puede ser que esto pueda vincular, en efecto, personas que no están en el mismo sitio y puedan comunicarse adecuadamente. Sí. Yo Pues, conozco casos de familias que se comunican por el chat, no por la palabra hablada. Conozco casos de padres de sus hijos que se unen a las cuentas de sus hijos para poder saber qué están haciendo. ujú. O sea, todo esto, el tema me parece que es cómo uno se vincula con los demás y cómo en relaciones sociales, de amistad o de pareja, uno puede servir al otro. Porque si solo buscamos servirnos a nosotros mismos, nos va a pasar como en la primera escena del Rabín. ¿Eh? No podemos porque el cucharón es demasiado largo y nuestro brazo demasiado corto. Qué buena reflexión. Muy bien, qué buena reflexión. Fidencio, como siempre, un placer. Al contrario, Jesús Manuel, gracias a ti y qué bueno. Te leo todas las veces que sacas columna en mi consulta, te publico también, Muchas me gracias. robo la columna de Ruiz y la subo también a nuestro portal con la satisfacción de poner un énfasis en una reflexión que se sale de la parte del círculo rojo, de lo político, de lo nefasto del mundo, de la violencia, de todo. Acá te pongo, esto es lo que hoy publicamos, por ejemplo, y ahí al lado derecho está Fidencio con su Muchas gracias. opinión, que por cierto le dedicas tu colaboración a tu papá. Papá, sí, fíjate que cumple este 30, cumple 38 años de haber fallecido. Falleció cuando el año en que yo me vine a Puebla a estudiar. Fíjate Ese nada. año, ese año falleció. Entonces, pues así que me agarró joven, ¿no? 19 años. Y bueno, pues sí, uno aprende a asumir la ausencia, pero bueno, sí, de vez en cuando lo extraño porque, pues sí, también las pláticas, los consejos, Claro, como claro, padre, ¿no? claro. Pero ahora ya lo recuerdo con cierto agrado por su existencia, ¿no? Entonces, un poco como lo menciono ahí en la dedicatoria, ¿no? En su honor yo vivo. Muy bien. Fidencio, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por tu Igualmente, colaboración. Jesús Manuel, gracias a ti y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Chao. Don Luis Martínez, director editorial del Ciudadano, el órgano informativo del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Ah, chica, no sé si por ahí va el lema, caray. Ya lo inventé ahorita. No, bueno, no, tampoco, no es el Granma, pero ahí va. Me da mucho gusto saludarte, Igualmente, Luis, Jesús, siempre es un al placer auditorio. oírte y aprender cosas de ti, que es lo que nos anima mucho a estas charlas. No sé si coincidas tú con los analistas nacionales
que ven en Otis, en Acapulco, en el huracán, en los efectos colaterales del huracán, un parteaguas a la imagen y a la eficiencia del gobierno de López Obrador. No sé si coincidas con quienes consideran que el presidente se tardó mucho en ir a convivir con los afectados y que finalmente cuando lo decidió no entró a ver a los afectados. El rechazo que se dio en la montaña en donde inauguraron el querido, ¿cómo se llama esto que hace Teletón? Que no lo dejaron llegar por la manifestación de los maestros, nada que ver con Otis, pero bueno, los maestros se manifestaron. El paseo en la bahía, ahí en las guardacostas de la Marina Nacional, alejado del pueblo. Esto muchos lo han criticado. Claudia Sheinbaum ni se acercó. Y Xóchitl fue a aprovechar el escenario y decir pues, que ella sí estaba ahí con los pobres. Esto será, como algunos consideran, según te pongas del lado de los morenistas o de los antimorenistas, será el parteaguas del gobierno federal, influirá en el proceso electoral. Mira, Jesús Manuel, no lo sé y no lo creo. Sí creo que es un hecho de un gran y alto impacto para nuestro país, pues, en términos del impacto que tuvo la tragedia, sobre todo en términos de lo rápido que se convirtió, ¿no? Lo sorpresivo que fue fenómeno natural, ¿no? Yo creo que es un parteaguas en términos de como humanidad a lo que nos vamos a estar enfrentando, ¿no? Una naturaleza cada vez más ruda y en donde evidentemente nuestras deficiencias como sociedad, ¿no? Nuestras deficiencias como organización, desde los gobiernos, etcétera, pues hace que se amplifiquen más, ¿no? Estamos hablando de un territorio en Acapulco, dominado básicamente por los grandes emporios turísticos, ¿no? Y donde tenemos pues una brecha muy marcada entre los ricos, ¿no? Entre toda esta opulencia basada en los negocios turísticos, inmobiliarios y todo esto, de un lado de la costera, ¿no? Y del otro lado, detrás de los cerros, pues tenemos unas condiciones de miseria tremendas, unas condiciones de explotación, unas condiciones sociales muy complicadas, en una zona que de por sí, insisto, pues tiene esa peculiaridad, ¿no? Es donde más se ha marcado esta desigualdad social. Y por supuesto, un fenómeno natural de esta magnitud pues impacta en una sociedad. Nos hizo recordar que tenemos, que en Acapulco teníamos un gran moretón como país, un gran moretón que siempre picó, donde la delincuencia organizada estaba con todo. Entonces, claro que se amplifica con un escenario natural, bueno, un tema tan complicado como fue Otis. Ahora, en torno a la reacción del gobierno federal, yo ahí me gustaría ser muy prudente porque digamos, como creo que los gobiernos, independientemente del color que hubiera sido, iban a tener siempre el foco, hiciera lo que hiciera. Si no iba, porque no fue. Si llegó tarde, porque llegó tarde. Y si hubiera ido temprano, pues entonces hubiera dicho es que se quiere colgar, como pasa con con la misma Xóchitl Gálvez, ¿no? Es decir, las interpretaciones que actualmente se están dando, que se basan generalmente en análisis superficiales de las condiciones sociales, de las condiciones humanas, pues en esta rápida politización, ¿no? O sea, estamos llegando a un fenómeno en donde a través de los medios sociales se hacen análisis emocionales todo el tiempo. Por supuesto que si tú tienes la imagen de una persona sin casa, si tú ves todas estas imágenes que vimos de Otis, por supuesto que impactan en lo emocional. Y este impacto emocional, por supuesto que tiene lecturas políticas de uno o el otro bando, ¿no? Yo creo que ambos bandos utilizaron el proceso, ambas militancias, ambos seguidores, ¿no? Los grupos de seguidores opositores al gobierno federal y los proclives al mismo, crearon escenarios en donde explotaron lo emocional, ¿no? Miren, el presidente sí está ayudando, como nunca se había ayudado, hoy sí se ha llegado la ayuda efectiva, ¿no? Como en los sexenios anteriores y demás, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, bueno, pues llega tarde, mira, no le sale, mira, el ejército está incluso
robando, ¿no? Dio mucho espacio también a la desinformación, no vayan a Acapulco porque el ejército está vaciando las camionetas de ayuda. Es decir, estos escenarios de desinformación y estos escenarios de carga emocional dominan totalmente la conversación y nos impiden poder analizar de fondo un efecto tan fuerte como fue la devastación de Otis en una zona tan complicada como es Acapulco, ¿no? Sí, ahora, la estrategia asumida por el gobierno en cuanto a los operativos para paliar los daños y la estrategia de comunicación, ¿te parecen correctas? Pues me parecen las posibles, pues. Es decir, creo que hizo lo que tenía que hacer. No sé si está bien, no sé si está mal. Y te puedo decir por qué no me atrevo a calificar esto, porque es una emergencia, ¿no? Yo parto un poco de estas situaciones en las de qué harías si pasara esto. Pues cuando pase sabrás qué harás, ¿no? Y la magnitud del problema, en medio, insisto, de una vorágine de calificativos emocionales todo el tiempo en las redes sociales, hacen que cualquier estrategia de comunicación siempre tenga asegúnes, ¿no? Porque, insisto, otra vez, esta estrategia de comunicación va a estar siendo calificada a partir de elementos emocionales. Entonces, lo hizo bien, comunicó bien, se inundó bueno, esta escena de Andrés Manuel cuando fue y se atascó el Jeep, ¿no? Parece que fue más preparada por Epigmenio que Ah, cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que los militares no sepan maniobrar un jeep claro, ¿no? atascado cuando Entonces, tiene ahí el entramos pinche en, ese, ¿cómo se llama esa cosa con la que se puede jalar amarrada a un árbol, amarrada a otro vehículo, en fin, como que cosas de primer año, man. mira, por ejemplo, este fenómeno, ¿no? Otra vez, atender a lo emocional. ¿Qué se espera de este escenario? Que todo el mundo piense, oh, el presidente se embarra los pies, oh, el presidente, la Ajá, figura está ajá, yendo a sí, ras de sí, piso sí, para subrayar su sí, sí, cercanía con el sí, pueblo, cuando no efectivamente, verdaderamente lo necesita. Digo, efectivamente. en Internet está inundado de muestras de afecto del pueblo hacia el presidente, ¿no? Es decir, él en cualquier carretera se puede detener y hay una centenar de personas que lo apapachan y que Sí, lo pero no en quieren, Acapulco. pero no en Acapulco, pero además en un escenario en el que no sabemos si eso, insisto, era necesario, si allí hubo un error de comunicación, si realmente fue un planteamiento del presidente. Algo que hemos planteado siempre es que las figuras presidenciales, digamos, las figuras de autoridad, de repente ni siquiera le hacen caso a sus áreas de comunicación, ¿no? De repente ellos dicen, pues va, me bajo y salga lo que salga, ¿no? Y grabo en este momento. Entonces, no hay un control y después, pues, tienen que estar conteniendo, ¿no? Los entornos de comunicación, estas ocurrencias de las figuras que están representando. Entonces, no te podría calificar de esto de quién fue error, ¿no? Y si es verdaderamente un error, porque además, pues también le funciona a Andrés Manuel. Se estuvo hablando de eso, se habló durante una semana de eso y no se habló de una semana, pues, durante el resto de la semana no se estuvo hablando de otras circunstancias mucho más importantes en el entorno de la agenda en Acapulco, ¿no? Los fenómenos del crimen organizado que también impactaron, pues el crimen organizado también estaba allí y también Otis le pegó, impactó en ese fenómeno. No se habla tampoco de todas las condiciones de marginación y pobreza en las que seguía en Acapulco, a pesar de que ya estaba un gobierno morenista, ¿no? No se ha hablado en ese momento no se hablaba con tal magnitud del posicionamiento de la gobernadora, ¿no? Es decir, la alcaldía y todos estos. Creo que esta figura, en este asunto de siempre llevar la agenda, ¿no? Pues entonces estuvo hablando de los zapatos de lodo de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, pues para bien o para mal, no sé si eso le funciona. Yo pensaría, si me lo permites, hoy no coincido totalmente con lo que dices, porque digamos que las experiencias del pasado le hubieran servido a López Obrador para no cometer los errores que cometieron sus predecesores en el gobierno federal. Ahí tienes el caso de Miguel de la Madrid cuando el sismo Claro, no fue, no hizo caso, llegó tarde. Esta serie de condiciones que ya hemos visto en otros gobiernos, cómo reaccionan en otros países,
Biden cuando no sé qué cosa hubo en Hawái o dónde fue, ¿no? Esto que voló, fue a ver, no hacen nada, o sea, no van a coger una pala y a mover cosas, pero simplemente el hecho de estar presente. Hay quien considera que la imagen de Morena en el estado de Guerrero no es del todo buena, que quizás sea el estado más polarizado y que quizás sea, los críticos de la derecha lo han señalado, sea el punto de quiebre del prestigio presidencial y de Morena. A ese grado. Mira, bueno, creo que Guerrero nunca ha sido fácil para ningún presidente, Nunca, jamás. de entrada, ¿no? Claro. Guerrero, Oaxaca, ¿no? Todas estas zonas siempre han sido muy complicadas para los gobiernos, Mucho. por crimen organizado, por condiciones sociales, porque las mismas sociedades de estos estados son siempre confrontativas con el poder, ¿no? Y bueno, porque además, pues tampoco se ha ayudado mucho. Y en el sexenio de Andrés Manuel, antes de que pasara lo de Otis, ya existían dos fenómenos, uno político y uno social muy impactantes en Guerrero, ¿no? Uno, el tema de la violencia tremenda de años, ¿no? Y por el otro lado, pues esta imposición o pues sí, esta imposición política que se dio después del nombramiento de la actual gobernadora Exactamente. Ese fue otro porque antecedente que minó mucho en la confianza de los pobladores. deslegitimó Que totalmente todos los anuncios que se han hecho benefician directamente a los inversionistas, a los dueños de los hoteles, a la gente que ciertamente generan empleos, ¿no? Generan riqueza, pero que son el motivo de convertir a Acapulco en el centro turístico, en un destino súper importante a nivel mundial, pero los habitantes están totalmente desamparados. Y esta comparación, esta presencia incluso de los medios de comunicación por vez primera en la montaña, allá donde no llegan los turistas, allá donde no están los grandes hoteles, pues también los medios nunca habían visitado esas zonas, ahora comienzan a hacerlo. Quizá los mira, medios críticos encontraron aquí una franja de Gaza para explotar, para mira, bombardear con todo esto. Mira, creo que acabas de tocar un punto bien importante, ¿no? El papel de los medios de comunicación en Guerrero, porque, a ver, Guerrero siempre ha existido y Guerrero ha tenido esos problemas desde hace décadas, ¿no? O sea, Guerrero, como bien lo sabemos, tiene unas condiciones políticas muy complicadas, unas condiciones sociales tremendamente complicadas y además, pues insisto, o quiero reiterar, pues esta complejidad que tiene donde es muy, muy evidente la marginación que existe en el mismo estado, ¿no? Es decir, mientras tienes un Acapulco pletórico, lleno de inversión extranjera, tremendas concentración de capital para el turismo y demás, en un pequeño espacio, también tienes unas zonas de marginación tremendas, ¿no? Unos escenarios de violencia muy, muy complicados. Guerrero siempre ha existido y Guerrero siempre ha estado allí con esos problemas. Sí, Pero sí. hoy las cámaras y los Como lo ha micrófonos, estado Chiapas, como lo ha estado Yucatán, como lo ha estado Morelos, ¿verdad? Oaxaca, Morelos. Bueno, ¿esto a dónde podría llevar en el proceso electoral? Y quiero cerrar con esto, es decir, hoy las cámaras y los micrófonos de varios de los medios de comunicación, hoy sí están apuntando a Guerrero, ¿no? Yo diría, bueno, qué interesante que finalmente las problemáticas de Guerrero hoy sí están siendo documentadas, ¿no? Por estos medios de comunicación, ¿no? Ojalá esto signifique verdaderamente un cambio en las condiciones sociales y políticas de la región, lo cual lo veo Sí, muy complicado, sí, sí, porque sí. también, ¿cómo se capitaliza eso? Y aquí voy en otro detalle, ok, podríamos suponer que hay un punto de quiebre a través del detonante de Guerrero en el partido oficialista, ¿no? En Morena y todo esto. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa para ese pueblo?
porque no veo y no imagino a la derecha o a lo que queda del PRI, no veo a estos partidos con un proyecto muy concreto hacia Guerrero. Es decir, aquí es la oportunidad para decir, ok, hay una falla, hubo una mala reacción por parte del gobierno federal, si es esto se da y si es documentado, bueno, nuestra alternativa es esto. O sea, no veo a Xochitl planteando una alternativa, no veo a los líderes de derecha No, diciendo, no, miren, vamos a no, entrarle acá, no. está mal, solamente es decir, no se está apoyando a las empresas a reconstruir y la gente está sumida en la miseria. Ok, ¿cuál es la alternativa? Miren, desde aquí no se ve ese liderazgo de un proyecto que diga, bueno, esto está mal, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que podemos hacer bien, podemos hacer inversión, podemos hacer esto, podemos hacer. No hay una narrativa que diga, ok, vamos a modificar las condiciones de ese lugar. Entonces, pues solamente tenemos otra vez a una oposición reaccionaria, porque es esto, está reaccionando, ¿no? Constantemente a todas estas condiciones y estos fenómenos que se dan, sin una narrativa clara de un proyecto. Y eso desdibuja totalmente pues, todas las intenciones de crítica que puedan existir. Fíjate que yo pienso que los fenómenos naturales como este que vivimos, como los sismos, como el Popo en su momento, cuando nos tocó hace algunos años, en el 94, vienen a desvelar, vienen a encuerar a las autoridades que poco invierten en temas que no se ven. Los gobiernos de todos los colores han invertido en lo que se ve físicamente, pero no en la prevención. Es un asunto, si nos ponemos a profundizar, el tema de la salud es uno de ellos. Poco se invierte en la prevención, ¿no? Poco se invierte en los drenajes ocultos, en la limpieza de los ríos, en la protección de las semillas que no sean transgénicas, en el campo. Estamos en otro asunto y hay que empieza a considerar que el Tren Maya podría convertirse también en otro fenómeno de ese tipo que beneficie a los que ya están invirtiendo en la zona donde va a pasar el tren, en hoteles, en residencias, en restaurantes, etcétera, y que el pueblo va a seguir viviendo atrás de la montaña. Mira, yo te podría decir, me faltan como otros cuantos años de lecturas para sostener algo que pienso en la sociedad mexicana y que tiene que ver con este cortoplacismo en el que nos hemos venido en los últimos 100 años, ¿no? Es decir, tenemos una lógica cortoplacista en todos los órdenes y en todos los sectores. O sea, los empresarios, las personas que invierten, ¿no? Este 1%, ¿no? Tiene una lógica cortoplacista, ¿no? Si existe este grupo de empresarios acaparadores que abrazan y que se atraen todo, es porque quiero el dinero inmediatamente, quiero grandes ganancias, quiero mucha ganancia, independientemente de pase lo que pase. Y entonces tenemos a empresas hoteleras que invirtieron en cascarones, ¿no? Que invirtieron en obra falsa que se viera, que mostrara las grandes inversiones en la zona diamante de Acapulco, ¿no? Pero que eran obras falsas en las cuales tampoco invirtieron en estudios, tampoco invirtieron en mecanismos de protección, tampoco invirtieron en esto, y que además tienen ahora colapsada a una industria aseguradora, ¿no? O sea, las aseguradoras ahorita están jalándose de los pelos en esa zona porque tienes un montón de cascarones que valen millones de dólares y que actualmente les tienen que pagar a todos ellos. Las aseguradoras están Que vueltas todas locas. las paredes eran de tabla roca y que todos los materiales de decoración, pues eran eso, de decoración. Mira, yo por nostalgia, llámasle así, por lo que sea, siempre me he hospedado en hoteles viejitos cuando voy a esas zonas, ¿no? En Acapulco, el Ritz, un hotel viejísimo donde se grabaron películas, me suelo Donde se hospedar grababan allí. las películas de Mauricio Garcés. Exactamente. Es un hotel que estuve, bueno, pues por nostalgia y cariño, pues me empecé a ver noticias sobre este hotel, ¿no? Pues es un hotel hecho de concreto, con materiales de aquellos tiempos viejo, pero el hotel está fuerte, ¿no? Comparado con los hoteles de junto, que son enormes y que están hechos cascarón, ¿no? O sea,
le soplaron a un cascarón de huevo y entonces pues están todos destruidos. Pero eso muestra un poco el tema del cortoplacismo de quienes invierten en esto, en caminos, en carreteras, en todo eso, bajo esta lógica de ganar y tener la mayor cantidad posible de ganancia. Por el otro lado, también tenemos a gobiernos que no quieren invertir nunca en proyectos que les lleven años, porque no los van a inaugurar ellos, ¿no? Esta lógica cortoplacismo del trienial, del sexenal, en donde hemos tenido un montón de gobiernos en Guerrero y en otros estados, donde pues solamente invierto en obras magníficas, pero que puedan hacerse en 6 años. Nunca van a planear o nunca van a programarse un planteamiento a 30, a 50 años en la zona, ¿no? ¿Quiénes hoy Acapulco, Cancún, Boca del Río, muchos de ellos son, bueno, Boca del Río, son productos turísticos concebidos hace 50 años por empresarios que sí vieron a largo plazo y que dijeron, mira, vamos a hacer de esto una zona turística a largo plazo. Y Luis entonces se Echeverría plantearon con es los... un ejemplo en ¿Perdón? Cancún, Luis Ujú. Echeverría. O sea, dijeron, aquí estos manglares les Sí, vamos a meter, pero plantearon junto con los gobiernos proyectos a largo plazo. a largo Esto no plazo. pasa en los últimos 30 años. Oye, tienes toda la razón. Ahora bien, en el proceso electoral, en las campañas que estamos viendo ya los videos, lo que están lanzando Xochitl y, y Claudia Sheinbaum, el contraste es tremendo. Ella, Xochitl, habla de que las cosas están mal, que hay que cambiarlas, pero no dice cómo cambiarlas, ni qué piensa cambiar, ni cómo lo va a hacer, ni los puntos finos del tema. En cambio, Claudia se compromete a la lealtad con el presidente, a continuar con la transformación, a no pararla. Y esto, algunos analistas lo consideran como uno de los puntos interesantes de reconocer el verdadero fracaso de la administración de López Obrador en el corto plazo. Es decir, los 6 años o los 5 que lleva más el año que le falta, no le bastan para lograr la transformación. Y por eso es que la campaña de Claudia, de su sucesora, se enfoca a la continuidad de la transformación, a no pararla, porque López Obrador sabe que si cambian el rumbo, se acabó el tema de la transformación como lo plantea. De ahí, ¿hay más riesgo todavía? Mira, bien interesante el análisis que estás planteando, porque sí, justamente, ¿no? Esto subraya la narrativa de que la transformación planteada por el obradorismo, ¿no? No es de un sexenio, ¿no? No es un No, no proyecto de un solo alcanza, sexenio. no No alcanza. alcanza, y bueno, eso a lo mejor es un golpe de realidad, Digamos ¿no? que no es que no alcance, sino que no da tiempo. A lo mejor no es que no No, alcance, sino que no da tiempo. no sé si existiera alguien que hubiera planteado que el mundo, bueno, que en nuestro país iba a cambiar, bueno, en 6 años iba a ser posible un cambio tan radical como lo planteaba el obradorismo, ¿no? Me parecería ingenuo por parte de sus seguidores, ¿no? Si se pensaba esto con las condiciones que el país estaba, ¿no? De entrada, es un golpe de realidad, ¿no? A ver, Andrés Manuel no es el Mesías que va a transformar el país en 6 años, ¿no? Y entonces la apuesta del segundo piso de la cuarta transformación por parte de Claudia Sheinbaum me parece que apuesta a una narrativa que tiene objetivos muy específicos. Una, recordarle a la gente que votó por Andrés Manuel que con ella sigue Andrés Manuel, ¿no? Es el refrendo del obradorismo y ella necesita refrendar el obradorismo, es decir, a ver, yo no vengo a cambiar el obradorismo porque nos funcionó. Me parece que otra de las cosas que está manejando en su narrativa de sus comerciales o de sus spots, el primer spot, digamos, pues tiene que ver con los programas sociales, ¿no? Uno de las fortalezas del obradorismo, ¿no? Es decir, bueno, voy a hacer, convertir en derechos el tema de las becas para los niños de primaria, etcétera. Es decir, pues la lógica que ha planteado el obradorismo, ¿no? Van a continuar y no le vamos a quitar a nadie las, los derechos ganados, como las becas del bienestar y todo eso, que eso evidentemente apuesta pues a la masa, ¿no? Y creo que el último objetivo que le pone a Claudia Sheinbaum es evidentemente el objetivo simbólico de que ella representa también esa transformación, ¿no? Ella no va a ser ajena a esa transformación y que pues todos
las filas morenistas tienen que cobijarla en torno a esto, incluso con el mensaje que ayer dio en la presentación de su equipo, ¿no? Coordinadores, sí. De sus coordinadores, ¿no? Pues se está metiendo al morenismo más puro con ella, ¿no? Entonces, pues creo que es una apuesta oficialista eh, esperada, pues, ¿no? En contraste pues con este tema que tiene Xochitl de decir, y que también está en su papel de decir, las cosas están mal, vamos a cambiarla, y yo soy la persona que viene de vender gelatinas para lograr salvar al pueblo, ¿no? Sí, porque yo soy igual que ustedes son fuertes, yo también soy fuerte, ustedes han aguantado, yo también he aguantado. ¿Cómo interpretar o cómo evaluar, mejor dicho, la entrada de Samuel García en el escenario y el certero golpe de Vicente Fox para lograr desmantelar a los seguidores de Xóchitl Gálvez, que ahora ven en Samuel García a realmente quien puede representar a la oposición? Este, Esta violencia contra la mujer, lavadora de dos patas, esta misoginia que mostró durante tanto tiempo el presidente Fox en el ejercicio de su gobierno y que ahora se viene a traducir en un no me ayudes, compadre, le ha de haber dicho Xochitl Gálvez a Vicente Fox. mira, Samuel García, Vicente Fox. ¿Cómo ves? mira, yo imagino, perdón, a lo mejor este, quiero ser muy cuidadoso en cómo lo voy a decir, pero es más en un imaginario. Yo me imagino a Xóchitl Gálvez, ¿no? Hablándole a Martita Sagún para decirle, ya quítale la cuenta, Vicente, por favor. Ya apáguenle su cuenta, ¿no? Porque además recordarás que ya está suspendida su cuenta, ¿no? Bueno, Ya no está claro todavía el asunto de si la suspendieron o no. Yo nomás, quitaron oye, Vicente Fox se metió con la esposa del amigo de Elon Musk. nada más y nada menos. Curiosamente, es el inversionista de Tesla en Monterrey y es el dueño de X. Totalmente, ¿no? Y yo creo que los desatinos de Vicente Fox, ¿no? Le cobran factura a Xochitl y por supuesto que en estos momentos en Acción Nacional y en muchos lugares del frente opositor están celebrando que Fox tenga cerrada su cuenta, ¿no? Porque en efecto fue un no me ayudes, compadre. Y ahora, por el otro lado, por ahí incluso hay una escena en donde el mismo Samuel García caminando en una reunión dice, ¿no? Es que Fox me quitó el foco, ¿no? Un rato, algo así, ¿no? Porque eh, está claro, muchas personas que han analizado el tema, pues saben que la posición de Samuel García viene a beneficiar al oficialismo porque divide el voto opositor totalmente, ¿no? Y porque puede darse este fenómeno del Bronco otra vez, ¿no? En donde pues el tipo carismático de las redes sociales puede lograr con los tenis fosfo de su esposa, pues atraer la atención de un sector, incluso de derecha, que no se siente representado por Xochitl, ¿no? Digo, imagino, y lejos de los prejuicios, ¿no? Pero imagino a muchas de estas personas de clase media, media alta, que sí aspiran a estos tenis, que aspiran a este tipo de narrativas, identificarse perfectamente con Samuel, un tipo joven, venido de cuna del privilegio, con pensamiento empresarial, que busca y va afuera a traer inversiones, en contraste con esta señora que vende gelatinas Susan Huipil y no termina de conectar con una derecha, ¿no? Porque en esta lógica de no quererse, bueno, en esta lógica de querer atraer al público morenista, no define si es de derecha, si es de izquierda, si es trotskista, si Milei le cae bien, si mejor no le cae bien Milei, si lo felicito o no lo felicito. Entonces, vive en la eterna confusión Xochitl, ¿no? Y creo que Samuel les está dando certeza a ese voto de las personas, digamos, conservadoras del país. ¿Pero le ves posibilidades reales a Samuel García de escalar a la presidencia? No, pero sí le veo posibilidades de ampliar su intención de voto y
si no igualar a la de Xochitl por toda la operación que tienen los partidos que la Sí. representan. Pero bueno, lo veo con más votos que el PRD. Voy a soltar una indirecta ahí y el regreso de Manlio responderá a estos intereses. ¿Y qué tal si vemos a Manlio como candidato al Senado que pueda encabezar a los priistas escindidos del Frente Amplio y Movimiento Ciudadano y formar ese parlamentarismo que alguna vez pensó Manlio y pensaron muchos? ¿Manlio está de vuelta? Pregunto. Sí, es que mira, justamente en mi columna de esta semana voy a escribir sobre el doble juego que tiene el PRI. Y creo que el PRI en las crisis o en esta crisis política que está teniendo, los viejos tiburones del PRI como Manlio en nivel nacional, como el mismo Stefan Chidiac en Puebla, ¿no? Están dando la cara por el PRI, pero en una lógica de un doble juego, es decir, obtengo las candidaturas en negociaciones con los partidos opositores, o sea, PRD y PAN, bueno, lo que queda del PRD y el PAN, y hago el estire y afloje para obtener las candidaturas, lo que recientemente pasó de la distribución de las candidaturas de los No, la declaración que hizo tener, Char el fin de semana es genial. Cedimos el gobierno y la presidencia municipal a cambio de las primeras posiciones en el Senado y yo voy en la cabeza, dirá Jorge Estefan, ¿no? O sea, más claro ni el agua. pero ahora, el asunto es qué van a hacer las y los priistas con esas posiciones ya una vez en la Cámara de Diputados y en la Van Cámara a de aliar con el MC y se van a aliar con el que sea necesario para no perder el vagón en el tren. o incluso, porque algo es muy esperado y que muchos, incluso críticos dentro del PAN dicen, nos están quitando espacios de oposición que podrían ellos fácilmente negociar con Morena. O sea, hay escenarios en donde priistas pueden negociar con Morena en los espacios para este famoso plan C, ¿no? O sea, eh, puede jugar un doble juego el PRI, ¿no? Obtiene las candidaturas y después vota con Morena. ¿Por qué? Porque estamos teniendo también una presencia de un montón de priistas en todo el país que están volteando hacia Morena, toda vez que pues, no ven certeza del lado opositor y que están operando a favor de Morena. Operan en lo oscurito a favor de Morena. Decenas de alcaldes de diferentes municipios están operando en lo oscurito para Morena y en lo público pues están en alianza con el frente opositor. Está bien. En la aldea, ya que cité al caso de Charbel, en la aldea, el arribo de Pepe Chedraui a Morena, Uy, la convocatoria de los morenistas autollamados fundadores, David Méndez, Claudia, bueno, Claudia ya no la aceptaron, Rodrigo, Mario Bracamontes, que apareció, al Carvajal, etcétera. Los autollamados fundadores se convocan a la unidad, a ellos mismos, pero no convocan a Pepe Chedraui, lo quieren fuera, no representa a la izquierda. Los intelectuales como Carlos Figueroa, como algunos otros analistas de izquierda de toda la vida, no de ahora, no de los últimos 5 años, dicen que el próximo presidente municipal o presidenta municipal debe tener un perfil de izquierda. ¿Qué piensas de todo esto? mira, el mismo Carlos Figueroa recientemente dijo algo que me pareció muy importante, ¿no? Morena tiene que estar sorteando entre el pragmatismo, ¿no? Para atraer a personas que garanticen el plan C, que le garanticen la Luis gobernabilidad, está con nosotros pero desde hace 2 semanas, efectivamente. por el otro lado también en contraparte el sectarismo, ¿no? Es decir, pues todos estos grupos que dicen, no, Morena es solamente para la gente de izquierda y nosotros construimos, ¿no? Y él señalaba, ¿no? Como un riesgo pensar en ambos extremos, ¿no? Entre el pragmatismo y el sectarismo. Y él decía, creo que tenemos que buscar un punto intermedio entre abrir los espacios y garantizar también competitividad, ¿no? Y creo que de entrada una de las principales fallas que ha tenido el morenismo es que distrajo tanto siendo poder. Eso lo he hablado en varias columnas, ¿no? Y lo he señalado como uno de los grandes problemas que ha tenido en Morena, porque se distrajo tanto ejerciendo el poder o buscando el poder que se le olvidó la construcción de cuadros, ¿no?
que se le olvidó formar a sus propios cuadros, pero no solo nada más en términos de conocer a Marx y leer El Capital, ¿no? Porque de repente la escuela de formación de Morena parece ser una escuela de adoctrinamiento de izquierda para buscar mantener la lógica de izquierda de aquellos tiempos, pero no se formó o no se forma en términos del ejercicio efectivo del poder, administración, gestión, todas estas cosas, ¿no? Y en donde le dan vuelta totalmente, pues los que ya vienen, ¿no? Muchos regidores, ¿no? De Morena, por ejemplo, pues no eran capaces de construir cuadros en sus territorios, ¿no? Y se dedicaron a ser personajes de oficina y hoy se están quejando que un personaje que construye territorio, que tiene, bueno, que además tiene un montón de dinero, pues, pero se quejan de que otros personajes llegan y les arrebatan el mandato, cuando ellos querían hacer su revolución desde su oficina, ¿no? Entonces, pues no construyeron cuadros, no se acercaron, entonces, pues creo que eso también les dio vuelta, ¿no? Luego, estos desatinos que tienen estos mismos personajes, ¿no? Personajes que primero se toman la foto con el mismo Pepe Chedraui, ¿no? Y dicen, pues es que damos la apertura a todos, y que después de ser regañados y después de ser criticados por la base obradorista, dicen, bueno, no, mejor sí nosotros vamos y ya no nos llevamos con él, ¿no? Entonces, es complicado para ellos porque tampoco hicieron un trabajo fuerte de construcción de cuadros y de crecimiento político. Pues claro que los que llegan les dan tres vueltas, ¿no? Pepe Chedraui ha estado en campaña por la alcaldía 10 años, ¿no? Cada que hay campañas, él alza la mano y le Tony invierte. Gali, ¿no? Tony Gallo, Pepe Chedraui también. Digo, desde que Tony Gali jugó para la Claro, presidencia municipal, cuando Enrique Agüera, en fin, ahí andaba ya Pepe sí, Chedraui. Pepe Chedraui siempre ha estado en campaña, ¿no? Pero Pepe Chedraui no representa a la izquierda, No, eso bueno, por supuesto que parece no representa a la en izquierda, la ¿no? realidad, ¿no? Que tampoco la ciudad de Puebla es una ciudad de izquierda, es una ciudad que tiene contrapesos y muchos, y que quizá Claudio Rivera haya sido la excepción por la campaña arrolladora que tuvo López Obrador en aquel momento, pero después, ante la reelección, volvió a ocupar el establishment los espacios que tenían, y ahora sienten que tienen derecho a continuar con ellos, sea con Riestra, sea con Chedraui, sea con Abdala, sea con el que sea, pero no perder el establishment. Esto es una realidad. Es una realidad y además porque en Puebla, digamos, el partido opositor, bueno, la alianza opositora, por supuesto que va a defender la plaza, la va a cuidar, meten a Riestra, toda la operación que, digo, el panismo sabe ejercer el poder, ¿no? Y por lo tanto sabe ejercer el recurso, ¿no? Hoy el mismo Eduardo Rivera anda llenando de tinacos toda la ciudad, ¿no? En esta lógica clientelar que toda la vida han sabido trabajar con sus regidores, Me ¿no? recordó a López Zavala, ¿Perdón? me recordó a López No, Zavala. o sea, está haciendo con el presupuesto lo que ellos saben hacer. El asunto es, enfrente, ¿quién puede contener eso? Yo solo veo tres opciones reales para enfrentar a este aparato que va a hacer el frente opositor ellos se van a encuartelar, se van a cerrar y van a pedir, y la zona metropolitana la van a defender a piedra y ¿no? Para abrir eso, yo solo veo tres personajes que han hecho un poco de trabajo a nivel municipal, ¿no? Por supuesto, Pepe Chedraui, si finalmente logra legitimarse, y está haciendo su chava de legitimarse, ayer se fue a ver a Noroña y al PT y a Naya y todos ellos, y ahí estuvo haciendo su lucha y está acercándose con todos los actores nacionales, está haciendo su lucha por legitimarse, y por el otro lado, dos personajes que en Puebla, por la representatividad y todo eso que pueden generar, me parece que es Abdalá y Carvajal. Carvajal, pianito logró volver a tener la candidatura y volver a ganar la diputación, ¿no? Es un diputado que está repitiendo, que hizo mucho trabajo en colonias, porque sí hizo lo que los otros no hicieron, que fue hacer cuadros, formó cuadros, se acercó con la ciudadanía, y digamos, tiene algo de trabajo hecho, que le alcance, no lo sé, ¿no? Y Abdala, que pues desde Bienestar, pues tuvo todo el aparato para poderse legitimar
¿no? Es decir, tanto en términos de recursos como demás, pues, y bueno, tiene las bendiciones papales, ¿no? Entonces, creo que esos tres personajes son los que verdaderamente pueden ser competitivos para el escenario local, para enfrentar a un Riestra, ¿no? Y a todo este aparato que, insisto, va a querer mantener la zona metropolitana. O sea, ¿considerarías que a Riestra lo pueden aplastar materialmente? No, no, yo creo que le pueden jugar, lo pueden enfrentar. Estos tres personajes son los únicos que le aguantan el tiro, pues. ¿Pero pueden aplastarlo o Riestra tiene posibilidades de ser electo? No, Riestra tiene posibilidades de ser electo, ¿Por ¿no? encima de Pepe, por encima de Rodrigo, por encima de Carvajal? Exacto, yo creo que estos tres personajes tienen la capacidad de ponerlo en equilibrio y ser competitivos con él, ¿no? O sea, los demás ponen a Riestra hasta arriba y, o sea, si alguno de los demás queda, no hay posibilidades de que el frente pueda, pero creo que estos tres pueden más o menos lograr. Claro que también va a haber un fenómeno de decisión en Morena, porque también no sé qué pase si Pepe Chedraui finalmente, por encuestas o demás, termina obteniendo la candidatura. No sé si las bases morenistas van a verlo en la boleta y cruzarían con él, ¿no? Y harían trabajo con él, ¿no? También lo veo complicado. Y esto favorece, por supuesto, a Riestra. Claro, claro. Pero pudiera, eh, a contrasensu dirían, que los seguidores de Riestra prefirieran a Pepe Chedraui y no a Riestra. Bueno, es que ahí también estaríamos hablando de no sé si los seguidores de Riestra, pero estaríamos hablando de un montón del voto duro del PRI y de un montón del voto duro de, no sé, Frog, Krog, el obrero campesina, El Antorcha, todos establishment ellos. poblano, no de la Bueno, derecha. Bueno, a ver, para mí tiene una lectura muy específica que Lalo Rivera se haya ido a la celebración del 40 aniversario de Antorcha del 40 aniversario de Balcones del Sur con Antorcha Campesina, ¿no? Ayer, el Alianza, pasado fin de hay semana, alianza. se fue a festejar con ellos, ¿no? Pues, Antorcha también ha hecho ya guiños hacia los candidatos del lado morenista, ¿no? También ellos han buscado de ese lado algunos acercamientos. Entonces, pues también ese voto duro, Pepe Chedraui tiene la capacidad de atraer mucho de ese voto duro. El mismo Charbel lo dijo en una reciente declaración, ¿no? Dijo, a ver, se nos va con Pepe Chedraui mucho se nos va un gran candidato y él puede ganar Puebla, ¿no? O sea, el mismo priismo está consciente de que con Pepe Chedraui se van grupos que operarían en la ciudad con él, ¿no? Porque él Y sí ahí es donde tiene, yo veo que hay toda una maniobra para aplastar al candidato del Frente Amplio. en esta lógica de la apuesta por el pragmatismo, sí, totalmente, ¿no? Riesgoso, muy riesgoso. Digo, lo que sé que en Morena va a pasar es que ellos van a ir rigurosamente en las capitales por encuesta. El tema es, si Pepe Chedraui está en la encuesta, pues sí va a tener una lógica de aplastar a la derecha. Sobre todo también por las candidaturas federales, que eso abona el famoso plan C. Ujú. ¿Qué tan importantes serán estos personajes de los que hemos hablado en el Plan C? Mucho, mucho porque, a ver, Puebla tiene una particularidad, la capital, que ya demostró en 2021 que puede existir voto diferenciado. Es decir, hay candidatos a diputados como el mismo Carvajal que ganaron su distrito, pero también hubo otros candidatos de Morena que perdieron su distrito y que se perdió la capital, pero ganaron algunos de Morena. Es decir, hay un voto diferenciado en las diputaciones federales. Y este voto diferenciado en la capital es un escenario indeseado para el plan C. Entonces, en la medida en la que tengan un fuerte candidato en la capital, pueden lograr mantener con esta lógica del 6 de 6, pues los personajes que puedan ir a las diputaciones federales y también las locales. Pero finalmente, el plan C lo que busca es las diputaciones federales, arrasar. Y pues ese escenario también va a estar en las decisiones y en la encuesta de la capital. Híjole. Hombre o mujer para la ciudad, dado que hasta ahora los dos candidatos
de los dos grandes frentes son hombres, Alejandro y Eduardo. Para la ciudad, ¿hombre o mujer? Bueno, ahí hay otro escenario que complicaría las decisiones porque repetiría lo mismo que pasa, ¿no? Que en un tema de paridad la capital vaya con mujer y pues hay tres candidaturas mujeres, ¿no? Está Elisa Molina, no sé si estoy sacando a alguien, pero está Elisa Molina, está esta muchacha del PT, Nora Escamilla y está Claudia Rivera, que Pero hace unos creo que no la minutos. aceptaron al final, ¿no? Bueno, acaba de anunciar hace unos minutos, Ah, recuerden que estamos grabando esto en mira, eso no lo. publicó que sí va por la capital. Entonces están estas tres mujeres y pues se van a ir a sumar a la encuesta, ¿no? Entonces, pues el escenario está dado, es viable, ¿no? No sé si con la lógica de mantener las capitales le vayan a entrar por el tema de género, porque es meterse otra vez en lo que pasó a nivel gobiernos, ¿no? Apostar por las capitales que están en juego ¿Dónde y viste otra vez meter esta variable. de lo de Claudia? ¿Perdón? ¿A dónde viste lo de Claudia? Dio una rueda de prensa hace unos minutos. Mira, eso viene a contribuir a un escenario que yo no había contemplado. Déjame buscarlo porque se me hace muy interesante. Mira, Estamos grabando en el día martes a las 10:51. Este es un programa que pasará el miércoles, o sea, el 29, y entonces será noticia. A ver, déjame buscarlo. te lo estoy rastreando. Por aquí tengo la. Bueno, no, yo estoy viendo una vacilada aquí que Máximo Cerdán, bisnieto de Aquiles, aspira. Sí, también. Bueno, no, esas ya son cosas totalmente fuera de mi nivel intelectual. No puedo con eso. Sinceramente no puedo con eso. Muere motociclista, no. Analiza Eduardo Rivera. No, pues no la veo tú. Ahorita te la paso. Acá tenía yo el video. Ay, No la veo. No veo el tema que me estás diciendo, pero aquí está. Municipios Puebla, hace 8 minutos. Lo voy a poner, creo que es interesante. No lo había yo visto y creo que sí modifica sustancialmente el escenario, aunque creo que no será lo que sea, sino que es una posición para negociar. Pero bueno, Claudia Rivera busca por tercera ocasión la alcaldía de Puebla. Efectivamente dio una conferencia. y insisto, no, independientemente de que Claudia, por toda esta campaña complicada que tuvo en su trienio y todos los escenarios que conocemos, Sí, sí, claro. Claudia es una figura importante para Morena en Puebla. Pues, le guste o no le guste a la gente, Claudia es muy importante, es una figura que ha crecido y es una figura que incide en las decisiones del partido. Lo he visto recientemente, hoy el abrazo que le están dando personajes como Armenta, como el mismo Años, gobernador y demás, años, sí, 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 me sí. pareció que refrenda su posición importante dentro del movimiento. Y por supuesto que es una voz que es escuchada, es una voz que a nivel nacional es referente también, ¿no? Y por supuesto que su adhesión al proceso de Puebla, lejos del análisis de su viabilidad, por supuesto que le da un juego diferente a estas condiciones, porque va a estar en la encuesta y no olvidemos, ella ya estuvo en una encuesta, ya fue medida, ella ya estuvo en un nivel de conocimiento superior, incluso por ejemplo al de Abdala, ¿no? Hay una encuesta que nos dice, ella fue el perfil reconocido a nivel estatal tercer lugar y ahora consideremos otra cosa. ¿Cuánto de las personas que dijeron que la conocían y confiaban en ella vienen de la capital, ¿no? También, es decir, a nivel de conocimiento, pues está clarísima la ventaja que le da a todos los demás personajes, ¿no? Entonces, en la encuesta, pues le puede ir muy bien, ¿no? Y no solamente eso, también pudiera
servir esta decisión de presentarse a que si no es ella, pueda negociar ciertamente una primera posición entre los diputados federales, ya sea plurinominal o alguna cosa por el estilo, ¿eh? Y mira, ella ha dicho que no busca chamba, pero bueno, pues está claro que quiere representatividad y que le alcanza perfectamente. Tiene nombre y tiene liderazgo en el movimiento. Entonces, pues, le alcanza para muchas cosas. Entonces, creo que sí, va a ser esto un tema interesante y va a dar también conversación, ¿no? Va a dar conversación. Ese es el tema. Muy bien. Pues mira que la conversación contigo ha estado muy buena sin habernos puesto de acuerdo en ningún tema previo. Salieron cosas. Me gusta mucho. Muy bien. Pues Luis Martínez, te agradezco mucho y agradezco a el ciudadano, el medio de comunicación, su participación aquí con nosotros en el programa de los periodistas. Te agradezco mucho, Jesús Manuel, y ya sabes, siempre un gusto conversar contigo y con tu Tenemos auditorio. tiempo y tenemos algunos meses para seguir platicando. Totalmente, ¿no? O sea, tiempo queda y temas, un montón. Van a sobrar. Bueno, un abrazo. Cuídate mucho. Gracias, don Luis Martínez. Gracias. Los periodistas. Las tradiciones decembrinas han ido variando con el paso de los años. De aquellas costumbres traídas por los franciscanos a las tierras mexicanas a la fecha, las modificaciones quizá puedan considerarse sustanciales. Apenas empezaba diciembre, las familias poblanas se organizaban para desempolvar las figuras del nacimiento, el tema central de la costumbre. En los barrios se organizaban los grupos de pastorelas y en algunas parroquias incluso se hacían concursos. Las ollas de barro afectadas por un golpe se habían guardado a lo largo del año para usarlas como el elemento central de las piñatas. En aquellos tiempos todas eran con picos, en realidad una estrella. Las tías abuelas contaban algunas historias sobre su origen. Una de ellas había leído algún libro donde se asentaba su nacimiento en las costumbres llevadas por Marco Polo desde China, donde, en la festividad del Año Nuevo chino, se rompía un buey lleno de semillas. Alguna vez Alacaín escuchó a una arqueóloga experta en la cultura maya atribuir el tema de romper la piñata a una práctica de los mayas, quienes, con los ojos vendados y una rama de árbol, un palo, jugaban a romper una olla de barro llena de cacao. Pero la tradición vivida por la abuela de Salacaín era totalmente derivada de una costumbre religiosa traída por los franciscanos al Nuevo Mundo, y de ahí la construcción de las piñatas en familia. La tarea servía para repetir, para contar historias y reforzar el catolicismo. Así, al momento de escoger la olla, se iban seleccionando también los periódicos y cartones viejos para construir los 7 picos para formar la estrella. En una cacerola se ponía a hervir agua y se agregaba harina y a veces un poco de cola, el pegamento usado por los carpinteros, para hacer el engrudo con un palito, moviendo constantemente para evitar se hiciera bolas el engrudo, decía la abuela. Con el engrudo se pegaban los papeles dando forma al pico de la estrella cuya base era el cartón, y la abuela repasaba los mensajes religiosos, pues los 7 picos correspondían a los 7 pecados capitales. Y al momento de construir los picos se enumeraban. Soberbia. El más grave, se relataba la desobediencia de Lucifer por querer ser como Dios, es decir, por soberbio. Luego seguían la pereza, la envidia, la ira, la avaricia, la gula y la lujuria. Este último pecado nunca quedaba muy claro en la explicación a los niños. Cada pico era adornado con varios colores, principalmente dorado, y simbolizaban las vanidades del mundo terrenal y las tentaciones del demonio.
De las escobas o cepillos viejos se obtenía el palo, instrumento para vencer a los 7 pecados capitales, es decir, contaba la abuela, es la fuerza para vencer al mal. La venda en los ojos significaba la fe ciega a los dogmas divinos. Y la tradición de romper piñatas se hacía durante las 9 posadas previas al 24 de diciembre. Cada posada correspondía a un mes del embarazo de la Virgen María y cada posada también tenía su simbolismo y era costumbre regalar aguinaldos, rezar la letanía, pedir posada, cenar ponche, buñuelos, chalupas, tostadas, pozole, chanclas y un sinnúmero de antojitos poblanos como el socorrido chile atole. El grupo reunido aquella tarde había quedado sorprendido de la explicación del aventurero, quien había sostenido su incompatibilidad con eso de poner el árbol de Navidad. Pues, mientras esto platicaba, mostraba las figuras de madera policromada, herencia de 5 generaciones, suponía, y cuya custodia había pasado de mano en mano hasta las suyas hacía unas 3 décadas. La Virgen María, San José y el Niño Jesús se vestían adecuadamente para ser transportados en la pedida de posada. La Virgen con vestido blanco y capa azul y un sombrero de paja, y José con túnica verde y capa dorada, también sombrero. El Niño Dios o Niño Jesús aparecía hasta el 24 de diciembre y tenía pestañas naturales. Alguna de las amigas afirmó tener en sus manos el cuadernillo usado para pedir posada y prometió traerlo para el 16 de diciembre cuando comienza la tradición. Sala Caín subió a su biblioteca y bajó un pequeño libro donde guardaba algunos trozos de papel manuscritos con algunas estrofas de la letanía de su infancia. El acto tenía un protocolo. Quienes participaban en la pedida de posada se dividían en 2 grupos, los de afuera y los de adentro. Normalmente los de adentro eran los anfitriones de la casa donde se recibía a los llamados peregrinos. Cada uno de los peregrinos llevaba un farolillo de papel con una vela dentro. María y José eran figuras de yeso o de madera o barro y se cargaban en andas bajo un toldo adornado con papel picado. Había músicos en las casas donde la economía así lo permitía. Y así se interpretaban los cantos de letanía. Los de afuera decían: de larga jornada rendidos llegamos y así lo imploramos para descansar. Y los de adentro respondían: ¿quién a nuestras puertas en noche inclemente se acerca imprudente para molestar? Las 2 últimas estrofas decían: entrad pues, oh esposos, castos e inocentes, culto reverente, venid a aceptar. Y después se abrían las puertas, los chamacos tenían ya en sus manos un atado de cohetes, buscapiés, luces de bengala y una cuenda encendida previamente y cuya agitación permitía el fuego incandescente para encender los artefactos comprados en el mercado. Y entonces se escuchaba: ábranse las puertas, rómpanse los velos, que viene a reposar el Rey de los cielos. Vaya recuerdos. Y faltaba uno: el rezo en latín de los franciscanos al otro lado del río de San Francisco al inicio de la llamada calenda de Navidad. El texto estaba pegado en una hoja de un papel amarillento por el paso de los años y había 2 versiones, una en latín y la otra en español. Y así decía: en el año 5199 de la creación del mundo, cuando Dios hizo el cielo y la tierra, en los 2957 desde el diluvio, en el año 2015 desde el nacimiento de Abraham, en el año 1510 después de Moisés y el éxodo de Egipto del pueblo de Israel, en el año 1032 desde la unción del rey David, en la semana 65ª según la profecía de Daniel, en la 190ª olimpiada, en el año 752 desde la fundación de Roma, en el año 42 del imperio de Octaviano Augusto, estando todo el mundo en paz, en la 6ª edad del mundo, Jesucristo, eterno Dios e Hijo del eterno Padre, queriendo sacrificar, santificar la creación por su advenimiento, concebido por obra del Espíritu Santo, y transcurridos 9 meses después de ser engendrado, nace hecho hombre de María Virgen en Belén de Judá,
Natividad de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Todo esto decía el rezo, y al terminarlo, los frailes se postraban en el piso y lo tocaban con la frente. Aquellas misas en San Francisco para recibir la Navidad eran coronadas con los antojitos colocados en el atrio. Los buñuelos de rodilla, el atole, el champurrado, el ponche de tejocote con guayaba y trozos de caña, a veces con un piquete de aguardiente. Pero esa es otra historia.